Los niños dicen las cosas más increíbles. Una edición reciente de Hechos de la Vida registró declaraciones de niños acerca del amor. Se les formuló varias preguntas distintas sobre el amor y dieron respuestas que incluían las siguientes. Primero se le preguntó cómo sucede el amor. Una niña pequeña dijo: ninguno lo sabe con seguridad, pero creo que es algo que tiene que ver sobre cómo hueles. Un niño respondió: creo que se supone que se disparan con una flecha, pero el resto se supone que no es tan doloroso. Otra pregunta fue: ¿cómo es el amor? Un niño muy pequeño dijo: es como una avalancha y corres por tu vida. Otro niño dijo: después del béisbol, es lo más importante del mundo. Otra pregunta fue: ¿qué se necesita para estar enamorado? Una niña pequeña dijo: uno de ustedes debería saber cómo escribir un cheque, porque aun cuando tengas toneladas de amor, continuarán habiendo muchos billetes. Otra niña dijo: no me apuro para eso. Estar en cuarto año ya es suficientemente duro. Pero después le preguntaron: ¿cómo animas a alguien para que te ame? Bueno, dijo ese niño de 6 años, dile a la chica que eres el dueño de una golosinería. Los niños pequeños deben pensar que los corazones de las niñas se ganan con comida, porque otro chico dijo: lleva a la chica a comer y asegúrate de que sea algo que a ella le guste. Las papas fritas nunca fallan. Ahora, aquí hay una respuesta profunda de un niño. No hagas las cosas como si estuvieras usando zapatillas hediondas. Debes prestar atención, pero la atención no es lo mismo que el amor. Otra pregunta fue: ¿cómo haces para que el amor perdure? Recuerda, estamos viendo una edición reciente de Hechos de la Vida, donde registró algunas declaraciones de niños, y esta pregunta era: ¿cómo haces para que el amor perdure? Un niño pequeño dijo: sé un buen besuqueador, nunca te pedirá que saques la basura. Hijo, lo he intentado muchas veces y realmente no funciona de esa manera. La pequeña Erin dijo: y me encantaría conocer el trasfondo de esta declaración. No te olvides el nombre de tu esposa. Eso siempre estropea las cosas. Puedo imaginarme que así lo haría seguramente si te olvidas el nombre de tu esposa. Y por último, otro chico dijo: pasa la mayor parte del tiempo amando a tu esposa en vez de ir a trabajar. Ahora, todos aquellos que estén de acuerdo con esta opción, digan sí, amén. Y esta tal vez es una buena oportunidad para compensar el hecho de que te hayas olvidado del Día de los Enamorados. ¿Saben qué? La habilidad de los niños para decir cosas increíbles, graciosas y profundas no es nada nueva. De hecho, a lo largo de la Biblia, los niños aparecen en momentos oportunos y asombrosos, con una honestidad y coraje realmente refrescante. Por ejemplo, cuando David confrontó al incrédulo rey de Israel y a su ejército y luego, sin ayuda, fue contra Goliat. Otra oportunidad fue cuando el joven Samuel reprendió a Elí como el vocero de Dios. ¿Recuerdan también cuando un niño pequeño comparte su simple almuerzo con el Señor y se convierte en un ejemplo de desprendimiento y fe? También cuando Timoteo, siendo un niño, demostró que la comprensión de las Escrituras podía ser tomada por un niño, lo cual sirve como un incentivo bíblico para las iglesias para enseñar las Escrituras a los niños, así también a los adultos. En la historia de Naamán que hemos visto previamente, es fácil extrañar a alguien. Tal vez recuerdes la historia de ese hombre leproso y su inmersión en el río Jordán que limpió su lepra. Ocultada en esa historia hay otra historia. Es el testimonio de una niña pequeña que dijo algunas cosas profundas. Al hacerlo, proveyó un ejemplo increíble de algo que cada uno de nosotros debería hacer hoy. Entonces, para nuestra charla de hoy quiero invitarle a escuchar el testimonio de una niña hebrea. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a presentar el escenario ahora. Volvamos al versículo 1 para refrescar en nuestra memoria esta historia y para presentar el escenario para el mensaje de hoy. Dice así la palabra de Dios: Naamán,
general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Veamos ahora el horror de la lepra. En tanto que el texto no nos da ninguna pista cronológica, queda claro que la lepra de Naamán no se manifestó ni se activó en su cuerpo hasta sus últimos años. Esta breve descripción de Naamán nos da un claro mensaje. Más allá de su realidad actual de lepra, Naamán lo tenía todo. Era el primero entre muchos en el reino. Era el respetado y confiable confidente y amigo del rey. Y debido a su victoria sobre el rey Acab, era el ídolo de todo soldado. El historiador judío Flavio Josefo creía que fue Naamán quien disparó la flecha hacia el aire, la cual dio en el blanco del encubierto rey de Israel. Fue Naamán quien mató a Acab, lo cual inmediatamente catapultó a Naamán en un estado legendario. Deja que tus ojos se paseen por la descripción del versículo 1 otra vez. Varón grande, en alta estima, hombre valeroso en extremo. Y luego la declaración que nos deja pasmados, pero leproso. Un leproso. Un valiente soldado nunca más sería buscado por su ejército. Sus soldados lo evitarían a cualquier costo. Los murmullos ya se habían desparramado por el campamento y por todo el reino sirio que Naamán era un leproso. Pero veamos, no solamente el horror de la lepra, sino también el horror de la esclavitud. Este es un horror de una enfermedad terminal, la cual provoca repulsión en todos. De hecho, es tan horrible que puede dominar el horror provocado en la vida de una niña pequeña. Observa el versículo 2. Dice la Biblia así: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. En el transcurso de todas las batallas llevadas a cabo por los sirios contra los pueblos vecinos israelitas, una jovencita había sido tomada cautiva. Eso es todo lo que se registró en la Biblia, y aún así existe un comentario sobre el terror indescriptible de ella. ¿Puedes imaginarte tu hogar siendo destrozado por un allanamiento de los soldados enemigos? El verbo hebreo que se traduce como allanamiento es el verbo que nosotros traducimos como cortar, penetrar. Una traducción griega de este pasaje recuerda a estos hombres como un ceñido, es decir, estos eran soldados vestidos y preparados para tácticas guerrilleras. Podían penetrar rápidamente en un pueblo confiado, matarlo y saquearlo y luego repentinamente desaparecer en la noche. De repente, sin aviso previo, tal vez escuchando los gritos de su madre, mirando a su padre morir en la lucha, esta jovencita se encuentra a sí misma en las garras de un bárbaro. El texto hebreo indica en el versículo 2 que ella no estaba entre los cautivos que fueron tomados, sino que en esta corrida en particular fue la única tomada en cautiverio. Un autor escribió: pocas personas sufrieron lo que ella sufrió. Capturada por los soldados enemigos, exiliada a un país extranjero, separada para siempre de su familia, entregada a una vida de esclavitud. Imagínate a esta niña en la cuadra capital siendo subastada. No se nos dice cómo sucedió, solo que sucedió. Luego, en el último giro de agonía, se encuentra esclava en la casa del mismo gran jefe militar. Dije todo esto para ayudarte a ver cuán increíble fue que las palabras del versículo 3 salieran de sus labios. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. En esta pequeña frase de la boca de una niña vienen algunos desafíos profundos y convincentes para cada cristiano de cada generación. Vamos a ver el testimonio de una sirvienta anónima. Este es el testimonio de una esclava anónima, mientras vivían sus días en una tierra extranjera.
déjame darte dos cualidades que sobresalen en este testimonio. La primera cualidad con la que me encontré fue la compasión. Mira otra vez la primera parte del versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria. ¿Por qué se preocuparía? Los sirios eran enemigos de Israel. Su amo era un jefe militar pagano, un idólatra. ¿Por qué querría ella que viviese? Pondría mi cabeza a la noche sobre mi almohada y agradecería al Dios Todopoderoso que ese hombre miserable estaba sufriendo de lepra y pensaría: Señor, déjalo morir lentamente. Te pregunto, ¿tienes alguien en el trabajo que te odia, que se burla de tu fe, que te hace la vida miserable? ¿Cuán motivado estás de que disfrute de su buena salud? Este es Jesucristo llorando sobre Jerusalén. Este es el Señor extendiendo el perdón al ladrón que estaba muriendo mientras él estaba en agonía. Este es el Evangelio que cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. Ya sea que queramos apropiarnos de esto o no, esa compasión de Cristo debería ser desarrollada en nosotros. Josefo registró en su libro Antigüedades, un libro de historia del primer siglo, diciendo de esta manera: los leprosos israelitas no eran permitidos dentro de la ciudad en absoluto. Tampoco se les permitía que viviesen con otra persona, como si estuviesen, de hecho, muertos. Encima, esta niña debería haber estado resentida por el hecho de que fue forzada no solo a ser una esclava, sino a ser la esclava de un leproso, y teniendo que vivir bajo el mismo techo de un hombre muerto. Aún así, esta niña se preocupó, tenía la cualidad de un testigo que moverá siempre los corazones y los hogares. Ella tenía compasión. ¿Sabes qué? La segunda cualidad que vi en el testimonio de esta joven esclava es el de la fe. Mira la última parte del versículo 3 otra vez. Dice así: Él lo sanaría de su lepra. En otras palabras, ve al profeta en Samaria. No hagas más sacrificios para Baal. No vayas a los profetas ni a los sacerdotes de Baal. Esa es una religión muerta, sin esperanzas. Ve a Eliseo. Naamán, él te puede sanar. Ahora, damas y caballeros, este pequeño cordero tenía toda la razón como para dudar sobre la existencia de Jehová. Los israelitas estaban perdiendo. Había hambruna sobre la tierra, la gente adoraba a Baal. Ella fue quitada de su hogar. ¿Dónde estaba la protección de Dios? Ella, a pesar de ser inocente, fue forzada a vivir en la casa de un leproso. ¡Suficiente, suficiente ya! En el momento que ella debió haber estado dudando de su Dios, ella lo estaba sosteniendo. Déjame mostrarte la profundidad de su fe. Vayamos a una revelación fascinante en el Evangelio según San Lucas capítulo 4. Mientras lo buscas, creo que coincidirás que no sería un gran salto de fe creer que un profeta de Dios podía curar la lepra. ¿No es así? Seguramente las historias sobre la habilidad de Elías para curar leprosos abundaban, junto con su habilidad para curar cualquier otra enfermedad. ¿No es así? Bueno, lee conmigo desde el versículo 25 al 27. Mientras Jesús está predicando en la sinagoga, dice allí: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Jesucristo está predicando con algo más en mente, pero ¿captaste lo que dijo sobre el registro de Eliseo con los leprosos? ¿A cuántos ha curado? A ninguno. ¿Cuántas historias había escuchado esa niña? ¿Sabes qué? Ninguna. ¿Puedes imaginarte yendo al cardiólogo para una operación de corazón abierto
quien todavía no ha tenido éxito en la sala de operaciones diciendo: escuche doctor, tengo entendido que ha tenido 85 pacientes y ninguno de ellos ha sobrevivido. ¿Me operaría? Yo iría a ese doctor. Eso demandaría una gran fe para esa cirugía. De la misma manera, esta niña estaba diciendo: escucha, Naamán, Israel está llena de leprosos y Eliseo no ha curado a ninguno, pero creo que te puede curar. ¡Qué gran fe! Eso conlleva una gran fe en el profeta y de este modo una gran fe en el Dios del profeta. Miremos otra vez en Segunda de Reyes y observemos sus palabras específicas en el versículo 3. Dice la Biblia: si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él podría curarlo. Quizás pueda ser capaz de ayudarlo. No, no dice esto. Él lo sanaría de su lepra. Mis amigos, en vez de dudar de su fe, ella estaba declarando. Ella estaba diciendo y creyendo. Las cualidades de la compasión y de la fe hacen un testigo increíble en cualquier tierra, en cualquier generación. Pero ahora vayamos a una aplicación. Quiero sugerir algunos principios que podemos aprender de esta pequeña niña sobre lo que cuesta convertirse en un testigo eficaz. Dos conceptos erróneos sobre ser un testigo eficaz. Primero, escucha bien. Quiero aclarar algunos conceptos populares erróneos sobre el ser un testigo eficaz. El concepto erróneo número 1 es aquel que dice que ser un testigo eficaz requiere de una tremenda exposición pública. Eso simplemente no es verdad. Ser un testigo eficaz involucra obediencia, y es Dios quien determina la cantidad de exposición pública. La verdad era que esta niña era anónima. Ni siquiera se nos da su nombre. No sabemos si Naamán la invitó para que dé su testimonio de fe ante los soldados o no. No se lee en ningún lado si ella se encontró con el rey o si Naamán la liberó alguna vez. Solo podemos estar seguros que esta pequeña esclava impactó un hogar con su fe. No ocurrió ningún reavivamiento general en la tierra, no. De hecho, en el capítulo siguiente de Segunda de Reyes, el rey de Siria planea invadir a Israel y capturar a Eliseo. La analogía del Nuevo Testamento sobre un testigo es clara. Somos sal. La sal es casi invisible cuando es espolvoreada sobre la comida. No discute con la mano del amo sobre dónde es esparcida o cuándo y cuánto. Simplemente cae en el lugar donde es espolvoreada y da vida a lo que es insípido, provee de conservación donde hay decadencia, y para aquel que es influenciado por su presencia, crea sed. La verdad es que tu esfera y tu campo de exposición no tiene nada que ver contigo y tiene todo que ver en donde tu amo espolvorea tu vida. Ese es el primer concepto erróneo. El que piensa que ser un testigo eficaz requiere una tremenda exposición pública. Concepto erróneo número 2. Ser un testigo eficaz requiere años de experiencia y estudio. Escucha bien. El segundo concepto erróneo es aquel que dice que ser un testigo eficaz requiere años de experiencia y estudio. Ni siquiera voy a hacer un comentario sobre esto, salvo decirte que le des otro vistazo a una niña de 9 años quien simplemente estaba llena de compasión y fe. Alguien que tenía un secreto y que estaba deseosa por compartirlo y punto. Ahora vamos a ver dos verdades sobre el ser un testigo eficaz. Bueno, ¿cuál es la verdad sobre el ser un testigo eficaz? De la boca de esta pequeña niña podemos aprender por lo menos dos verdades. La número 1. Ser un testigo eficaz requiere de un coraje genuino. La verdad número 1 es que ser un testigo eficaz requiere de un coraje genuino. Esta jovencita tuvo el coraje de hacer sonar la alarma. Tal vez todos a su alrededor evitaban el tema con Naamán. Casi podrías escuchar las conversaciones. Sea lo que sea, trata de no observar las manchas en su cara o en sus manos. No dejes que te vea mirándolo. Alaba sus ropas o habla sobre el tiempo. Pero sea lo que sea, hagas lo que hagas, no menciones la palabra lepra. Tal vez eso era lo que se comentaba allí.
Antes de que cualquiera pueda sanar de lepra o de cáncer o de leucemia o de neumonía, algunos doctores tienen que mirarlos a los ojos y decirles: estás enfermo. Pero aquí está la medicina. Antes de que nuestra sociedad de personas que están pereciendo pueda ser sanada espiritualmente, alguien los tiene que mirar a los ojos y decirles: estás enfermo con el pecado, pero aquí está el Mesías. Quiero contarte sobre la cura viviente. Estamos pensando en verdades sobre el ser un testigo eficaz. Ser un testigo eficaz requiere de un coraje genuino. Pero verdad número 2. Ser un testigo eficaz requiere de una compasión sincera. La segunda verdad es que ser un testigo eficaz requiere de una compasión sincera. Este hombre, Naamán, estaba muriendo. Esta pequeña lo sabía y se preocupó. El apóstol Pablo tiene un mensaje para ti y para mí. Él escribió en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18a: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. En 2 Corintios 2:15 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se pierden. En 2 Corintios 4:3: pero si nuestro evangelio está encubierto, aún entre los que se pierden está encubierto. Perdiéndose o muriéndose, toda la humanidad está infectada con una enfermedad terminal llamada pecado y muerte. Y las estadísticas son impresionantes. Ninguno sobrevive a esta enfermedad. Ser un testigo eficaz significa vivir como lo hizo Pablo y como lo hizo esa pequeña niña, con compasión y reconocimiento que aquellos que te rodean, como Naamán el leproso, están prácticamente muertos. Te hará ver todo completamente diferente. Aquel profesor, aquel estudiante, aquel jefe o aquel compañero de trabajo, ellos están muriendo y tú tienes la cura eterna. Posees el secreto de la vida eterna. Te pregunto, ¿lo compartirás con ellos? Recientemente leí una historia sobre otra niña pequeña. Ella tenía 11 años y vivía en Chile. La edición de marzo de 1980 de Movedores de Montañas tenía su historia. María había aceptado por fe a Cristo y por meses ella y sus amigos misioneros habían estado orando para que su papá también recibiera el regalo de la salvación de Cristo. «Toma el libro, papá, por favor, toma el libro», rogaba la pequeña María de 11 años. «Puedes leerlo esta noche durante tu descanso». «No, María, no tengo tiempo. ¿Dónde está mi almuerzo?» «En la mesa de la cocina, papi». Mientras él desapareció en la cocina, María puso el pequeño libro dentro del bolsillo del saco de su papá. Con el almuerzo en la mano, agarró su saco, le dio a María un beso y caminó hacia la puerta. «Por favor, Señor Jesús», oró María, «haz que papá lea ese libro, quiero que él te conozca». 2 años antes, la mamá de María había muerto. Sola, ella cuidó de su papá lavando sus ropas y cocinando sus comidas. Nada de lo que ella pudiera hacer parecía captar el interés de él en las cosas espirituales, y sus esfuerzos para llevarlo a la iglesia habían sido en vano. Cuando un misionero vino con unos libros cristianos, María tuvo una idea. Tal vez papá lea un libro. Luego que ella expresó su necesidad, el misionero le recomendó uno de los libros diciendo: «Pienso que podría leer este». Todo lo que María podía hacer ahora era orar y esperar. Tal vez esta noche su papá encuentre el libro en su saco y lo lea. La explosión, siendo exactamente la 1:10 de la mañana, despertó al pueblo minero. Las sirenas comenzaron a sonar, los pueblerinos se apresuraron hacia la entrada de la mina. El miedo empuñaba fuertemente sus corazones. Por supuesto, María estaba en medio de ellos. Ella miró con temor mientras una colmena de hombres despedazaba la entrada de la mina empujando los escombros y cavando el polvo para poder hacer un pasadizo, para que entre el oxígeno y una esperanza para cualquier sobreviviente. Luego de lo que parecieron horas, hubo un grito de júbilo. Algunos habían sobrevivido.
Con otras niñas y madres, María se apiñó en la entrada para poder ver salir a los hombres. Su padre no estaba entre ellos. Las horas se dilataban y pasaban hasta el día siguiente. Con cada hora que pasaba, la esperanza desaparecía. Los hombres desaparecidos habían sido atrapados en la profundidad de la mina, con la provisión de oxígeno cortada desde arriba. Tarde en la segunda noche los encontraron. Uno de los socorristas describió la escena. Él decía así: mientras estábamos cavando en el pozo minero, el suelo se abrió paso rápidamente. Una vez que el polvo se asentó, vimos los cuerpos, 8 de ellos. Uno de ellos tenía un pequeño libro en sus manos y estaba abierto en su última página. Con un trozo de carbón había escrito un mensaje que decía así: mi pequeña amada María, gracias por poner el pequeño libro en mi bolsillo. Lo leí varias veces y todos los hombres conmigo me escucharon. Hice lo que decía el libro y acepté a Jesús como mi Salvador. Algún día estaremos juntos en el cielo. Te amo mucho, papi. ¿Esto es educación? No. ¿Es gran exposición? No. ¿Es coraje? Sí. ¿Es compasión? Sí. Salido de la boca de los niños. Queridos hermanos, que nosotros podamos ser como cada uno de ellos, que podamos aprovechar cada situación para que con coraje y compasión podamos predicar el Evangelio. Vamos a terminar orando. Padre, queremos alabarte. Gracias por los ejemplos que tu palabra han dejado allí escritos y marcados que hoy conmueven nuestras vidas. Te agradecemos por esta niña, que es un ejemplo para nosotros. Y Señor, que también perdones cada uno de nuestros pecados, donde tal vez no fuimos aquellos testigos que teníamos que ser. Perdónanos. Danos el coraje y la compasión que nos lleve, que nos mueva a predicar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.